qué está comiendo en este momento. Y bueno, Morelos es un ejemplo, pero vamos a platicar y vamos a debatir aquí. Le doy la bienvenida y mi agradecimiento, como siempre, al doctor Gustavo Pérez, consultor, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, autor del libro El Marketing Político y el Andrés Manual del Marketing, y también Alexei Chévez, consultor de seguridad y sobre Fuerzas Armadas. Señores, buenas tardes, gracias por el placer de compartir la mesa. Y antes de poder platicar sobre el caso del Cuau, no es nuevo, o sea, Morelos viene arrastrando una descomposición social y en materia de seguridad desde los gobiernos, bueno, de Carrillo Lea, ¿no? Que estuvo vinculado a bandas de secuestradores, inclusive mandó secuestrar a su propia familia, y después vinieron los gobiernos panistas, el más notorio, el de Marco Antonio Adame, el que decían el narco Antonio Adame, y después vino el gobierno, bueno, antes estaba Cajigal, claro, que se paseaba en el helicóptero del amor, ¿no? Y que tenía una novia que decían que era familiar de los Beltrán Leiva. Por eso decían que era el helicóptero del amor, el helicóptero del exgobernador Estrada Cajigal. Y vino el gobierno del PRD y llegó el Cuau. Les pongo esto para poner en contexto a nuestra audiencia de la realidad de un estado pequeño como Morelos, pero que es estratégico para el trasiego de drogas y que durante muchos años estuvo controlado por los Beltrán Leiva. ¿Qué lectura nos da esta situación en el actual contexto que llega una gobernadora? Y empiezo contigo, mi querido Gustavo, gusto saludarte. Claro que sí, un saludo para ti, querido Andrés, y también para Alexei. Mira, yo creo que lo primero que hay que destacar es pues que hay una novedad, ¿no? Que finalmente va a ser este estado gobernado por una mujer. Es verdad que es parte de, digamos, la misma familia política al final, porque pues sabemos que Cuauhtémoc Blanco, a pesar de que llega por un partido tercero, la realidad es que siempre fue bastante afín al proyecto de Andrés Manuel López Obrador. Ahora, la situación es que políticamente hablando no vienen, digamos, de las mismas familias políticas tampoco. La nueva gobernadora Margarita González Arabia, más bien ella es más, digamos, cercana a Claudia Sheinbaum. De hecho, es algo que le favorecerá porque seguramente tendrá mayor interlocución de lo que tuvo en su caso Cuauhtémoc Blanco. Cuauhtémoc Blanco al final llega ahí por esta situación de su popularidad y creo que los resultados, seguramente Alexei ahondará en esta materia, pues los resultados son bastante lamentables en cuanto a la contención de la inseguridad. Es verdad lo que además comentabas, Morelos es un estado que se ha vuelto de alguna forma bastante proclive al crecimiento de estos grupos pues del crimen organizado por una situación que ya lo empezabas a vislumbrar, querido Andrés, que es su posicionamiento en la ruta que lleva de Acapulco a la Ciudad de México y viceversa. Entonces, yo creo que cualquier situación en la cual exista una estrategia de contención al crimen organizado, pues tiene que involucrar necesariamente a los tres estados. Ahora, veremos cuál es el actuar, porque aparentemente, al ser estos estados y el caso de la Ciudad de México gobernados por el mismo partido político, pues en teoría nos diría que seguramente pues va a haber una buena coordinación interinstitucional. No obstante, ya se ha empezado a ver de manera muy clara las familias políticas dentro de propio Morena pues empiezan a estar cada vez más marcadas y realmente pues creo que para poder contener eso se requiere muchísima voluntad política. No veo otro camino por ahí. Alexei, ¿cómo estás? Buenas tardes, gusto saludarte. ¿Qué lectura le das a esto que estamos viendo en Morelos? Andrés, gracias por la invitación, Gustavo, un saludo. Mira, definitivamente hiciste un análisis muy acertado, desafortunadamente, de lo que padecemos aquí en Morelos, pero definitivamente de todo lo que hemos padecido, fuera de la ola de secuestros, porque hay que recordar que el Mocho Orejas y los Caletri vivían aquí, fuera de esa ola terrible de secuestros, yo creo que la ciudadanía del Estado no había experimentado tantos niveles de inseguridad como la que nos tocó en esta pasada administración.
una administración que decidió no invertir lo necesario para seguir fortaleciendo las capacidades en el Estado y, como lo apuntaba muy inteligentemente Gustavo, definitivamente estamos en el cruce estratégico donde viene la mercancía de Acapulco, de aquí se pasa a Tlaxcala y Puebla, o también se puede meter hacia el Estado de México y por supuesto también al premio mayor, que es la Ciudad de México. La pasada administración no se invirtió lo que se debió haber invertido, lo mínimo necesario para lograr tener cámaras de circuito cerrado de televisión, muchos más policías, un colegio de policía más competente. Vivió permanentemente peleado con el presidente municipal de Cuernavaca, que pues es la ciudad capital, la ciudad más grande también del estado, y esto aunado hoy en día a que haya ciudades como Cuautla, donde pues se ha padecido la pelea de estos dos grandes organismos criminales, que es Sinaloa con Jalisco Nueva Generación, más los rojos, etcétera, en el estado. Y los otros grupos que venían de la zona de Tierra Caliente de Guerrero, ¿no? Pero bueno, estamos empezando a hablar de la situación de Morelos y cómo llega Margarita González Sarabia al gobierno del estado. Pero denme oportunidad, vamos rápidamente a una pausa. 2 minutos, a usted le pido que quede en sintonía de Mega Noticias. Ya regresamos. Vayan a gobernar casi 70% de la población el resultado de la aceptación del proyecto político de la 4T. Esto lo consideró Tonatiuh Martínez, profesor de la Facultad de Economía de la UNAM. La política monetaria está desacoplada de cualquier decisión del gobierno federal. La autonomía del Banco de México indica justamente que la tasa de referencia o la tasa objetivo determinada por la Junta de Gobierno es una decisión de la Junta de Gobierno y no está influida por el gobierno federal. Si está en 10, en 5 o en 3, es decisión de la Junta de Gobierno del Banco de México y nada tiene que ver con Hacienda o con el presidente. De hecho, el presidente en la mañanera muchas veces llamó al Banco de México a disminuir la tasa de interés, a pensar en que eso iba a incentivar la economía, y el Banco de México no se bajó. Sin duda, Morena ganó y ganó bien, ganó con todo. También hay que agradecer la incapacidad de la oposición de hacer una campaña inteligente. Pero hace rato, Gustavo, decías algo muy interesante de los grupos políticos que están irrumpiendo en Morelos, que al final del día Morena sigue siendo un partido tribal como el PRD. Dirán lo contrario, pero pues es que se cambiaron la playera a las tribus amarillas, se la pusieron guinda. Y no hay que olvidar que Cuauhtémoc Blanco llegó primero a la presidencia municipal de Cuernavaca, donde hizo un desempeño bastante lamentable y todavía hay cuenta pública por saldar en las obras de bacheo y de infraestructura hidráulica, pero llegó empujado por un grupo político que encabeza Hugo Eric Flores, que es el inventor del Partido Encuentro Social, pero que se vende a sí mismo como líder religioso, cosa que no es, y hasta las mismas iglesias evangélicas lo han desconocido, pero supo venderse con un presidente evangélico como Andrés Manuel López Obrador. Y, como bien dices, Gustavo, Margarita González Sarabia es de un grupo más afín a Claudia Sheinbaum. ¿Ustedes pueden vislumbrar un choque ahorita interno en Morena para tratar de hacer una transición más tersa? ¿Cómo lo ves tú primero, Alexei? Bueno, definitivamente nuestro exgobernador llegó a la presidencia municipal porque se le pagó, fue comprobado que él recibió un pago para que el Partido Encuentro Social no perdiera su registro, y salieron premiados con la presidencia municipal, y esto fue lo que lo catapultó hacia la gobernatura del estado. Entonces, pues definitivamente no llegó por una ambición política, llegó por una ambición económica, y durante toda su administración definitivamente lo que menos le interesó fue hacer política en y para los morelenses. Llega Margarita, viene apoyada de la mayoría de la iniciativa privada, es una mujer que supo hacer consensos en una elección muy disputada, medianamente cerrada, y ganó esta opción, la opción que ella propone,
con los consensos que tiene una excelente comunicación con la Presidenta de la República y sobre todo tiene una visión de seguridad que puede ser muy interesante porque desde este momento el nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal es un elemento que era parte fundamental de la estrategia de seguridad del secretario de Seguridad Pública Federal, Omar García Harfuch, es gente de él. Entonces lo que podemos esperar es un reacomodo importante, muy necesario en las áreas de seguridad. Yo esperaría ver mayor capacitación, mayor inversión en tecnología para finalmente empezar a dar resultados y ojalá también venga una coordinación con la Fiscalía, algo que no se dio en toda la administración pasada. La Fiscalía del Estado y el gobierno del Estado, junto con el gobierno federal, estaban peleados a muerte con el fiscal actual. Bueno, y hasta Claudia Sheinbaum se peleó con el fiscal. Hay que recordar el caso de este feminicidio tan escandaloso, ¿no? Donde ambas fiscalías inician carpetas de investigación, una en contra de la otra, la de Ciudad de México y la de Morelos. ¿Cómo ves esta transición? ¿Qué tan ríspida podrá ser, Gustavo? Pues mira, la verdad es que, digamos, en los puestos más visibles, ¿no? Ahí creo que sí va a haber una ruptura en cuanto a los liderazgos, que son los que que tenían, digamos, el poder en Morelos. No obstante, y esto lo tiene que ver ya más con el reacomodo de la administración pública, los cuadros de la administración pública, ahí realmente no creo que vaya a haber grandes cambios, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente, y lo mencionaba muy bien ahorita por ahí Alexei, el grupo que termina dominando la escena política dentro de Morelos, pues surge de un reacomodo interno de Morena. Ya no tiene nada que ver en esa negociación el PES, porque el PES al final no es un partido político que traiga jugadores a la escena, digámoslo así, no trae fichas realmente para intercambiar. Entonces realmente es una transición un tanto ficticia, porque pues ya prácticamente toda la gente de Morena estaba laborando. Uno de los grupos más importantes ahí era el del Güero Mercado, que termina siendo finalmente, muy poquito antes de la elección, termina haciendo el acuerdo con Margarita, y es así que termina generándose pues esta venia para que no haya una transición, digamos, dolorosa al interior del Estado. Luego tendríamos que ver también cómo se va reconfigurando este otro tema que decíamos de los poderes fácticos, ¿no? En el caso de Morelos, pues sigue teniendo una influencia muy grande lo que vaya a suceder con estos reacomodos dentro del crimen organizado, porque pues a medida de que ellos puedan generar es un poco extraño comentarlo en un foro así, pero a medida de que ellos puedan generar ciertos acuerdos, será que se pueda realmente tener menos visibilidad de la violencia. Si estos acuerdos, que es lo que estamos presenciando en el caso de Sinaloa, no llegan a darse, pues entonces vamos a tener un escenario en el cual el Estado pues va a seguir siendo un polvorín. Además, decíamos, antes de la elección, pues incluso se estaba especulando por ahí la incursión de uno de los candidatos de Movimiento Ciudadano, que estaban especulando que podría ser Alfonso Duarte Mújica, ¿no? Que es un experto en seguridad y que me parece que la 4T lo ha desperdiciado en ese sentido, además siendo oriundo del estado de Morelos. Pero bueno, al final creo que hay que tener todavía mesura. No creo realmente que los cambios se vayan a dar tan rápido. Me parece que, y como debe de ser, debería de haber una estrategia mucho más planificada y en la cual definitivamente se tiene que hacer mucho más uso de la tecnología, porque sí me parece que al estar tan cerca de la Ciudad de México es algo que se debería de aprovechar de manera interinstitucional. Es decir, el estado de Morelos no va a salir de ese conflicto únicamente por la propia voluntad. Ahí sí debe de existir una coordinación real, concisa y además de mucha voluntad, lo decíamos, por parte de pues, tanto de las Fuerzas Armadas como de las labores de inteligencia que pueda llegar a tener el Poder Federal. Así es. Bueno, hay otro tema que ahorita lo comentamos, que se llama Rabindranath Salazar, que es parte de otro de los grupos políticos que parece que quedó relegado. Pero vamos rápidamente a un corte, el último de este espacio, y regresamos con más aquí en A Debate a través de Mega Noticias.
Morelos fueron de los primeros en transitar en los cambios de partido, ¿no? Morelos pues, fue gobernado por el PRI muchos años, vinieron 2 gobiernos del PAN, vino un gobierno del PRD del oscuro Graco Ramírez, vino este gobierno del PES disfrazado de quién sabe qué, ¿no? Ya hasta decían que pues no gobernaba Cuau, ¿no? Y ahora sí la consolidación de Morena. Y yo les preguntaba antes del corte, ¿dónde queda Rabindranath Salazar, que durante muchos años estuvo militando en el PRD, quiso ser candidato a gobierno del Estado por el PRD cuando finalmente fue Graco Ramírez el ganador, porque no tuvo el apoyo de Andrés Manuel? Después parecía que se acercaba a Andrés Manuel y lo volvieron a dejar fuera, pero su grupo político en Morelos es fuerte. ¿Dónde lo ven ustedes y qué tanto puede impactar en la estructura de gobierno de Margarita González Sarabia? Voy contigo, Gustavo. Bueno, la verdad es que tengo poco que decir de Rabindranath. No es un personaje que yo vi que realmente mucho. Sé que sí fue en algún momento una persona cercana al presidente, al expresidente López Obrador, porque él le ayudó justamente a hacer estos comités en los cuales finalmente se termina generando el partido Morena. Y bueno, durante lo que fue la campaña, fue muy interesante ver la actuación de Rabindranath. En la campaña hacia la gubernatura, digamos que él fue el que dio el primer paso y creyó, él pensó que dando ese primer paso, digamos, pegando primero en la escena política, iba a ser suficiente para allanar su camino. Pero creo que ahí la habilidad que tuvo la gente cercana de Margarita González Sarabia, y hay que decirlo además, es que Margarita González Sarabia es una persona a la cual la actual presidenta le contesta el teléfono, ¿no? Es una persona que recibió el espaldarazo por parte de la nueva presidenta Claudia Sheinbaum, y es por eso que, digamos, varios de los grupos se fueron acomodando o fueron viendo que realmente pues ella iba a terminar siendo quien iba a generar la mayor expectativa, además por el hecho de ser mujer, ¿no? Era también una candidatura, digamos, de género en ese sentido, que le iba a favorecer a Morena de cara al cumplimiento de los estatutos para que hubiera estas condiciones de paridad de género. Hay que decirlo con toda franqueza, no es que en los partidos políticos abunden mujeres políticas. Entonces era una candidatura que cuando se empezó a perfilar su nombre, pues ya digamos tenía esa venia, ¿no? En el caso de Rabindranath, pues ahora tendrá que hacer esta, digamos, operación cicatriz. Yo tengo entendido que es algo que ya se ha venido dando, sin embargo, pues siempre hay resquemores por ahí políticos, ¿no? Vamos a ver cuál es la actuación precisamente en este sentido. Sí, claro, y que es una historia larga, porque en 2012 Rabindranath declinó su primera aspiración a favor del fallecido Raúl Iragorri, empresario automotriz allá en Morelos, y así lo fueron echando a un lado, parecía que regresaba, pero ¿tú dónde lo ves, Alexei? Coincido, yo creo que el mejor análisis lo acaba de hacer Gustavo. Esto tuvo mucho que ver con un asunto de paridad de género y además otra cosa, que la misma cercanía con Andrés Manuel no le permitió generar los lazos que sin embargo pudo hacer Margarita. Y además hay otra cosa, Rabindranath está más conectado o asociado con lo que era el PRD, con posteriormente el proyecto del presidente de la República, y Margarita venía a presentarlo. Yo me atrevo a decir que Margarita es una panista dentro de las filas de Morena, es una gente que convive muy bien con la iniciativa privada, que tiene muchos apoyos con la iniciativa privada. Entonces definitivamente también es un perfil que necesitábamos en Morelos después de haber tenido 2 exgobernadores pues bastante izquierdistas ideológicamente hablando. La propuesta de Margarita ha sido siempre más hacia el apoyo de la iniciativa privada. Va a haber un impulso enorme, tengo entendido, al turismo. Se va a replantear Morelos como una entidad de apoyo al turismo, y esto pues no tiene absolutamente nada que ver con todas las demás propuestas que habíamos escuchado antes, incluso las del general, que pues no llegó a ser candidato. No, y podríamos hablar de muchos retos que tiene Margarita González Sarabia como gobernadora en materia de seguridad, en materia de salud, en materia de educación. Hay un rezago educativo importante en Morelos,
Pero ¿cuáles son las oportunidades? ¿Cuáles son los puntos buenos, aparte de este que dices, Alexei, en materia económica? ¿Dónde la ves en sus primeros días de gobierno? Yo creo que ha traído una actitud muy conciliadora, definitivamente ha tenido una actitud, de nuevo, viene de una elección bastante contendida y ha tenido una actitud de acercamiento hacia todos los grupos sociales que de alguna manera se vieron desplazados o no escuchados en la administración de Cuauhtémoc Cárdenas. Una de las cosas que a mí me gusta mucho es que ha entendido que nosotros como morelenses tenemos que tener una visión de qué es lo que somos, cuáles son nuestras fortalezas. Ella ha detectado muy inteligentemente que la mayor fortaleza del Estado es la cercanía con el Distrito Federal y la vocación turística que ya tenemos. Va a venir un apoyo muy grande para este sector, un sector que además se convive con ella, están muy cercanos en ese sentido. Entonces yo sí creo que el mayor acierto es detectar qué es lo que queremos ser en un futuro, porque desafortunadamente ya no somos industriales. El CIVAC es prácticamente ya una caricatura de lo que en algún momento fue. La Nissan solo ensambla motores aquí y no se va por el costo político que podría representar esto. Ya nos la ganó Aguascalientes. Hay una serie de empresas que están emigrando de Morelos por todos los conflictos sociales que hemos venido padeciendo a lo largo de varias décadas. Entonces, definitivamente, la propuesta de Margarita de acercarnos más hacia un Morelos verde, hacia un Morelos turístico, yo creo que es muy acertada. Y de nuevo, esta actitud conciliadora con todos los demás grupos, aunque no les ha dado espacio, pero al menos está haciendo las paces con ellos. Gustavo, ¿qué nos dices? Mira, la verdad es que yo creo que este nuevo sexenio abre una oportunidad que quizá los propios morelenses no estén tan atentos o no sé si realmente estén preparados para entender a lo que se va a enfrentar el Estado, ¿no? Y es que necesariamente tiene que haber una reconfiguración en el estilo de hacer política. Me parece que Margarita González Arabia, a diferencia de Cuauhtémoc Blanco, pues es una persona muchísimo más preparada. Ahora, no es una persona sumamente carismática. No vamos a verla a ellas llegando a un estadio de fútbol y ser vitoriada por un montón de gente. Eso no es algo que esperemos ver. Y yo creo que por el bien del Estado es algo que necesitaba, porque está muy bien que tengas un político famoso si tú quieres y que la gente lo quiera mucho por las hazañas que hizo en el terreno deportivo, pero realmente lo que necesita el Estado es administración. Y yo creo que en el caso de Margarita González Arabia, como bien apuntaba por allá Alexei, tiene un buen background, es decir, lo dijo muy bien, es como una especie de panista disfrazada, porque tiene una afinidad muy cercana al sector empresarial del Estado, es una persona que no es desconocida en este sentido, y eso me parece que puede funcionar muy bien para reconstruir ese entramado, como decíamos, el ecosistema económico del Estado. Ahora, si ella pudiera, y creo que este es el verdadero reto, si ella pudiera encauzar a la sociedad civil y a los sectores empresariales para tener metas en común que tengan que ver específicamente con el crecimiento económico del Estado y además de la necesaria reducción de la violencia, podría tener mucho éxito. Entonces yo espero que este sea un sexenio muy sobrio, tengo que decirlo con ese adjetivo calificativo, me parece que será un sexenio sobrio para ella. Y si eso se llega a cumplir, es decir, que sea un Estado que no tenga los grandes luminarias por las cuestiones de violencia, podríamos decir que terminaría de manera exitosa. Si eso no se cumple y se sigue teniendo una retórica de confrontamiento como ha sucedido a nivel federal, pues entonces sí, vamos a ver una sociedad más dividida, con mucho más violencia y con pobres niveles de crecimiento económico y por supuesto de empleo. Y lo estaremos viendo y ojalá podamos tener la oportunidad de sentar nuevamente en la mesa y platicarlo. Alexei Chévez, consultor en seguridad y Fuerzas Armadas. Gustavo Pérez, consultor y profesor de la UNAM. Muchísimas gracias por
por estos minutos aquí en A Debate. Y a ustedes le pido, quédese, tenemos más información.